Bienvenidos, gracias queridos televidentes por estar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En esta nueva emisión estaremos platicando sobre diferentes temas relacionados a la física, la química y la biología, así que les invito a que puedan quedarse con nosotros en este programa de Vamos a Descubrir, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. En este segmento de Física Interactiva estaremos platicando sobre un proyecto o un experimento más bien que nos van a, ya dentro de poco nos van a estar explicando el por qué en algunas zonas del país o en algunos edificios la señal de teléfono o diferentes señales de radio no pueden funcionar. Para ello le doy la bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes en casa que siempre nos acompañan. Así es, entonces estaremos platicando sobre la jaula de Faraday, ¿verdad? Sí, bueno, para saber el funcionamiento o entender después la explicación, vamos a poner en práctica. Aquí tengo una caja que está forrada de aluminio. Es una caja normal y aluminio de ese que utilizamos en los hogares. Papel de aluminio. Exacto, papel de aluminio común. Entonces, lo vamos a probar con los teléfonos. Como esta caja y el forro de esta caja, de hecho, evita que su teléfono cuando esté dentro pueda obtener la señal. Ahorita la estoy llamando. Vamos a ver entonces. Y está sonando. Perfecto. Bien, entonces vamos a introducir el teléfono dentro y de hecho vamos a ver dentro de la caja qué pasa. Ahí estará bien. Ok, incluso escuchamos cómo se terminó la transmisión. Vamos a llamarla, realizar nuevamente la llamada. Y vamos a ponerle un altavoz para que escuchar qué es lo que pasa, para que se escucha dentro. Esto es lo mismo como... que usted marcó no pudo ser contactado. Ok, escuchamos, ¿verdad? De hecho, ni llegó la señal de mi teléfono al suyo. Esto es lo que pasa en muchas ocasiones cuando nosotros nos encontramos en ciertas regiones de nuestras casas y nos llaman y nos dicen, te he estado llamando y solo apagado suena tu teléfono. Y es probable que lo que esté pasando es que no llegue la señal electromagnética que emite mi teléfono, no esté llegando directamente al teléfono de ustedes. Lo mismo pasa en ciertas regiones de los edificios. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, para comprender qué está pasando, primero debemos de comprender cómo actúa la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, con respecto a las señales que emiten los teléfonos. Y vamos a ver uno de los primeros ejemplos, una de las primeras imágenes donde están interactuando cargas eléctricas. Cuando nosotros sabemos que para que exista una fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión, ahí vemos en imagen, nosotros si tenemos una carga eléctrica positiva, por ejemplo, y otra carga eléctrica positiva, ambas cargas van a repelerse. Ya sabemos que cargas del mismo signo se repelen, cargas de diferentes signos se atraen. Pero ¿qué pasaría si tenemos una carga, por ejemplo, una carga positiva y varias cargas, dos, como está en el ejemplo, dos negativas y una positiva? Entonces, al final, para saber en qué dirección se va a mover la carga que tenemos de prueba, tenemos que hacer una suma vectorial de fuerzas. Y si existe una fuerza que está actuando sobre una masa, va a existir también una aceleración, según dice la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ok, para poder comprender el campo eléctrico, entonces tenemos que saber, por ejemplo, cómo es que todas estas fuerzas están interactuando durante la secuencia del movimiento de esta carga. Entonces, para ello lo que hicieron los físicos fue, en forma imaginaria, en una región donde hay cargas, determinar todas esas flechitas de fuerza que está generando una carga con respecto a la otra y hacer como una especie de mapa de flechas, como lo vemos ahí. Entonces, ese mapa de flechas se le llama campo eléctrico.
Y ya una vez identificando el campo eléctrico en una región, ya no tenemos que estar haciendo una suma vectorial de cada una de las fuerzas que están interactuando en una partícula, sino que simplemente lo tratamos como escala. Por ejemplo, si mi carga es de 3 coulombs, de hecho esa es la unidad para la carga eléctrica, los coulombs o coulombios. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la fuerza que está interactuando en una partícula, simplemente multiplico la carga que quiero poner de prueba en el campo eléctrico y lo multiplico por la magnitud del campo eléctrico y así obtengo cuánta fuerza me va a estar desplazando esa partícula. Ahora, ¿por qué hablo sobre fuerza y campo eléctrico al mismo tiempo? Pues básicamente siempre que estemos hablando de fuerza eléctrica, vamos a hablar entonces también de un campo eléctrico. Y si hablamos de fuerza eléctrica es porque hay cargas eléctricas. En el caso de una jaula de Faraday, básicamente las cargas eléctricas y el campo eléctrico está siendo sometido nada más en la superficie. Internamente yo voy a decir entonces que el campo eléctrico ha sido bloqueado, o mejor dicho, sería cero. Entonces internamente no habría movimiento, así como vemos en el campo eléctrico hay movimiento de cargas. Entonces si no hay movimiento de cargas, tampoco va a haber interacción entre mi teléfono y el suyo. Porque la interacción entre mi teléfono es gracias, mi teléfono y el suyo es gracias a las fuerzas electromagnéticas. Ahora, ¿cómo funciona? Pues la radio, por ejemplo, nuestros televisores emiten señales de radio. Y estas señales de radio son más o menos entre 10 terahertz y 10 kilohertz. Esa es la frecuencia con la que viajan estas ondas. Las ondas electromagnéticas de radio, de hecho, tienen longitudes de onda mucho mayor a las ondas que nosotros podemos ver. Por eso no se pueden visualizar. Y ahí estamos viendo cómo funciona la radio. En el caso de la radio, las ondas que son emitidas, por ejemplo, sonido y lo demás, es codificado a través de unos microchips. Entonces, cuando esta codificación, esta señal codificada se envía a través de las antenas que nosotros conocemos de radio. Cuando esta señal llega a una radio, entonces existe un electroimán que descodifica la señal que se ha mandado y lo descodifica en forma de onda. Esta onda, esa descodificación del electroimán hace que vibre una pequeña membrana y que siempre vemos nosotros, ¿verdad? Que los parlantes tienen como una especie de membrana o telita algo tensa. Igual si nosotros destapamos los manos, exacto, lo que vamos a ver es una pequeña telita transparente que es la que vibra y esa vibración nuestro cerebro lo descodifica nuevamente como sonido. Entonces, esa vibración es básicamente la vibración que ha codificado un chip y el electroimán dentro de un radio. Ahora, estamos hablando de señales de radio, ¿verdad? Sí, entonces el comportamiento del campo eléctrico, ya usted nos estaba compartiendo, sería nulo dentro de la caja de Faraday. Exacto. Ahora, fíjese que también esto pasa en ocasiones, la gente se pregunta, ¿qué pasaría si cae un rayo o un trueno? ¿Dónde sería el lugar más seguro para estar? Es peligroso, muy peligroso viajar en avión, por ejemplo, nos vamos a electrocutar si un rayo le cae al avión. Obviamente, si es muy intenso, puede tener problemas de funcionamiento del avión y el avión podría dejar de funcionar, pero ellos están de alguna forma blindados parecidos a una jaula de Faraday. ¿Qué significa? Que mientras, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una tormenta eléctrica y no sabemos qué hacer, si meternos dentro del automóvil o debajo de él o a un lado, por ejemplo, lo ideal sería estar dentro del automóvil porque funcionaría similar a una caja de Faraday. El rayo caería y su carga eléctrica en la superficie, no en el interior. Entonces el lugar más seguro sería dentro del automóvil. Ojo, sin hacer contacto con una parte metálica del automóvil. Bien, entonces, ya platicamos sobre qué era la caja, la jaula de Faraday, perdón. Ya nos explicó de qué iba, cómo funcionaba. Ahora, esta jaula de Faraday, ¿cómo afecta la señal de teléfonos móviles o de la radio? Exacto. Bueno, necesitamos, básicamente, fíjese que
Lo que hablamos del campo eléctrico para los físicos es considerado como no solo líneas o flechas que indiquen la interacción de la carga eléctrica, sino también en ocasiones es visto como una especie de medio. En ese medio es básicamente cómo viajan las ondas de radio o ondas electromagnéticas, que así son conocidas ondas electromagnéticas, que así son conocidas las señales que emite tanto el teléfono como las señales que llegan a la radio. Entonces, si el campo electromagnético es el medio, por decirlo así, por donde viajan las ondas electromagnéticas, entonces si no hay medio, no pueden llegar o viajar en ellas. Entonces, si internamente nosotros bloqueamos ese campo electromagnético, aunque la señal llegue, ¿cómo funciona, por ejemplo, la señal del teléfono? Cuando nosotros llamamos, el dispositivo envía una señal electromagnética. De hecho, la señal de radio viaja a la velocidad de la luz y viajan a través del vacío o el aire. Y en este caso, si hablamos y consideramos el campo electromagnético como un medio, entonces en todo el espacio estaría este campo. Entonces esta señal viaja del teléfono a la compañía. Esta compañía básicamente la está mandando a las torres que nosotros vemos de telefonía. Exacto, que son las antenas. Esa antena hace que la señal que yo envíe vaya rebotando de antena en antena y llegue hasta su teléfono. Ahora, ¿qué pasa cuando su teléfono está aquí? Ya no recibe esa señal, sino que esa señal golpea la caja y deja que el teléfono ya no la perciba. Lo mismo pasaría si nosotros ponemos una radio. Entonces la señal de radio que están emitiendo todas las antenas de radio golpearía nuestra caja y no estaría llegando hasta su teléfono. Esto tendría que ser porque el campo electromagnético aquí está nulo. Exacto, no hay nulo. ninguno. Exacto, no hay. De hecho, fíjese que esta idea es utilizada también para hacer trajes de protección. Hay personas que andan entre líneas de alta tensión, entonces los trajes son fabricados de tal forma que internamente su campo electromagnético sea cero. O, por ejemplo, las prisiones. Para poder hacer una prisión de alta seguridad, también hay que evitar que tenga comunicación los presos con el exterior. Y entonces, aunque ellos puedan introducir teléfonos, si son fabricadas esas celdas, como esas prisiones, como hablas de Faraday, aunque puedan tener el mejor teléfono del mundo, nunca va a recibir señal. Así es. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos esto de las jaulas de Faraday. Definitivamente que esto de las ondas electromagnéticas y todo este tema del campo es algo que lo tenemos bastante cotidiano en nuestra vida y pues de alguna manera usted nos está compartiendo cómo es que esto funciona. Muchas gracias. Y bueno, queridos televidentes, ya regresamos después de una pausa comercial. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En ese segmento de Química para Todos estaremos platicando de un tema bastante interesante con respecto a algo que lo tenemos en nuestra casa, muchos de nosotros, y que lo hemos percibido de alguna u otra manera. Si no lo tenemos en nuestra casa, pues lo tenemos con algunos de nuestros amigos o familiares. Estoy hablando del olor al perro mojado. Para esto le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes, quien va a estar compartiendo con nosotros sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos. Sí, hoy vamos a hablar de un tema un poco como que no dan ganas mucho, porque la gente cuando escuchó el nombre, yo creo que ya dijo como... Ya hicieron una sensación. Una cara así un poco rara. Perro mojado, ¿a qué huele? El perro mojado. Bueno, el perro mojado huele a perro mojado, pero el punto es, ¿qué es ese olor en sí, verdad? Entonces, para ir empezando, ¿qué produce este olor a perro mojado? Pues por ahí mencionaban que cuando uno adopta un perro, porque realmente, bueno, uno a veces aquí en Honduras los compra, que antes uno los adoptaba y los tenía. Adopta a su perro, usted no solamente adopta el animalito, sino que también va a adoptar miles de microorganismos que vamos a encontrar ahí, bacterias y levaduras, que el perro trae consigo. Y estos microorganismos van a estar alojadas principalmente en el pelo y también en las capas del sebo, ¿no? En las capas de piel del animal.
Y esos miles de microorganismos son los que van a producir ciertos olores que van a generar estos aromas. No todos los perros van a oler igual, es más, algunas razas pareciera que olieran diferente y que otras, ¿verdad? Pero podemos prevenir, evitar y eliminar, erradicar este olor, siempre y cuando no sea una cuestión hormonal del animal, porque también habría que ver esa parte. Entonces todos estos microorganismos que nosotros también adoptamos y que tenemos ahí en presencia, levaduras y bacterias, van a producir estos olores. Sí, eso que usted menciona de que si cuando uno adopta o cuando uno le regalan, en fin, cuando uno tiene un perro, tiene tantos microorganismos encima. Y es cierto, es como la sensación esta de, ¿verdad? Es como extraño. Ya llega cierto momento en la semana que uno dice el animalito necesita baño, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo. Nosotros obviamente también tenemos bacterias y tenemos algunas levaduras en nuestra piel, pero los animales hay que tenerles mucho cuidado porque recordemos que un perro no se puede bañar con la periodicidad que se baña uno, ¿no? Claro. Como ser humano. Ciertas especies el veterinario va a requerir que se bañen en tantos días, es más, bañarlos a diario a veces es contraproducente porque producimos resequedad en la piel del animal y eso puede llegar a producirle escoras o lo que se llama como mucha deshidratación en piel, escamas principalmente, y le da mucha comezón al animal. Y entonces eso empieza a generar otras cosas y otros problemas en las patologías del animal. Entonces hay que tener cuidado con esos cuidados, ¿no? Pero ya sabemos que cuando el animalito empieza a producir más bacterias, hay que pensar ahora, o más olor, perdón, es porque están generándose más bacterias. Y algo muy importante, no son solamente los microorganismos, son las excreciones de los organismos los que están produciendo este olor. Entonces al final nosotros estamos respirando como las excreciones de esos microorganismos, ¿verdad? Ahí creo que volvimos a hacer la mala cara. Sí, la verdad es que los animales, el perro principalmente seco y húmedo huele diferente, pero el animal seco y húmedo están produciendo las mismas bacterias y levaduras, tienen los mismos microorganismos en su piel o están anidando los mismos microorganismos en su piel y pelo. ¿Por qué se produce el mal olor en un animal seco y húmedo? Uno lo asocia a la humedad, ¿no? El perro está húmedo y por eso huele mal. Hay una explicación más científica y es que el agua está ayudando a que esas microexcreciones de los microorganismos empiecen a descomponer. Y eso es lo que genera muchos compuestos orgánicos volátiles que cuando el agua se evapora en el proceso del secado del perro, estos compuestos orgánicos volátiles, como su nombre lo dice, llegan más rápidamente a nuestras fosas nasales. Y entonces el perro, uno dice, huele súper mal. Porque al final, como usted mencionaba, estamos percibiendo el olor de la descomposición de las heces de los microorganismos que estaban en el cabello o en el pelo y la piel del perro. Y en ese tema, y en esa temporada que es tan lluviosa y que tenemos bastantes perritos que los dejamos en el patio, que los sacamos a pasear y nos agarró la lluvia, como decimos nosotros aquí, y nos mojamos. Entonces es como bastante válido este tema en esa temporada de lluvia porque realmente que así vamos a saber qué estamos oliendo. Sí, no, ya definitivamente, y a tener más cuidados. También. Bien, entonces en el tema de la química, ya ¿qué es exactamente la composición química que está presente en este olor? Es una infinidad de compuestos. O sea, yo creo que dentro de los programas que hemos hablado de cuál es la composición química de esto, del aroma, del mal olor, de no sé qué, hemos identificado que la química del olor es una química sumamente compleja. Podemos ver en la imagen múltiples compuestos orgánicos que se van a unir y van a producir un olor. Y dependiendo de si está o no está un compuesto, va a oler diferente. Por eso algunos perros, y me atrevería a decir algunos seres humanos, también vamos a oler diferente por la química de nuestras hormonas y todo lo combinado. Ahora, estamos hablando del perro, pero es muy interesante encontrar que en el caso del perro, los compuestos individuales huelen a veces muy bien, pero combinados huelen muy mal. Sí. Por ejemplo, tenemos que aquí se encuentran benzaldehídos que van a oler a almendras,
Y es más, lo encontramos posiblemente en las almendras puras, y no es que posiblemente lo encontramos en las almendras como alimento. El fenilacetaldehído, que huele a miel y flores. También tenemos el acetaldehído, que huele a frutas y humedad. El fenol, que huele a medicina, pues un compuesto es un alcohol aromático que huele a desinfectado, ¿no? A limpio. El 2-metilbutanal, que huele a humedad. También tenemos, ya, esos serían como los olores más agradables, por decirlo así, que se producen individualmente, pero que combinados van a generar los malos olores. Pero ya a partir de acá, que tenemos, por ejemplo, compuestos como el paracresol, que es un aromático, que está asociado o está presente en el olor fecal, ya entonces entendemos por qué el olor es tan desagradable y tan específico. El dimetiltrisulfuro, que huele a azufre, y por ahí hemos mencionado en otros programas que el azufre uno lo relaciona también con olor a huevo podrido, y en las aguas termales lo hemos podido percibir porque hay presencia de azufre de manera natural. El 1-octentresol, que huele a hongos, 3-nonanona, que huele a frutas, y el 2,3-dietil 5-metilpiracina, que huele a terroso, a tierra. Entonces imagínense combinado entre el fecal, terroso, entre fruta, almendras, miel. Esa combinación de olores es lo que nosotros percibimos, y dependiendo si un compuesto químico se da o no se da, es que el olor del perro va a cambiar. Y algunas razas que también no ayudan porque huelen hormonalmente diferente. Ya huelen diferente. Es bastante, me llama bastante la atención todas esas combinaciones que hacen, porque como usted dice, la combinación de todo, se percibe el olor a perro mojado, ¿verdad? Que ya más o menos lo podemos percibir nosotros por las experiencias que hemos tenido. Pero sí extraer cada uno de estos compuestos químicos y saber de que uno huele a fruta, uno huele a almendra, a miel, a flores. Entonces, como juntos pero revueltos ya no es muy bueno. Ahora sí se habla de que el olor al perro es dulzón ácido. Entonces es un olor bastante raro, muy complejo. Estos solo son algunos de los compuestos químicos que se han encontrado, pero obviamente pueden variar. Pueden variar y bueno, lo que usted comentaba, que también es como la composición de todas las heces fecales de los microorganismos, entonces seguramente que ahí habrá muchas otras. Todo, hay muchos otros compuestos y depende mucho también de las reacciones químicas que se den y bioquímicas en el metabolismo del animal. Entonces sí hay que tener cuidado porque algunos animales van entonces a producir un olor diferente. Entonces, la pregunta que todos nuestros televidentes también se tendrían que estar haciendo en ese momento es, ¿cómo eliminamos este olor en nuestros perros? El olor va a estar siempre. La capa sebosa va a albergar muchos compuestos químicos, microorganismos y todo lo que hablamos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero respetar los horarios y los días que toca del bañado del perro, porque es muy importante el cuidado, la prevención con el veterinario, las vacunas y todos los controles. Obviamente tener un chapú especial para estos animales, ¿verdad? Porque el tipo de pelo es diferente, para eliminar un poco lo que es el sebo y las células muertas, pero también hay que tener extremo cuidado en el secado. Si el agua está ayudando a la degradación de las microexcreciones, el secado debe de ser muy bueno, o sea, no solamente toalla, sino tal vez un secador. El perro se va a ambientar, poco a poco se le va poniendo secado frío a tibio, ¿verdad? Cepillarlo para mover gérmenes, ¿verdad? Es muy importante. Y por ahí, bueno, lo que decíamos, extremar el secado es lo más importante. Es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Rosana Bulnes, por esta información. Y bueno, espero que le haya sido de mucha utilidad a nuestros televidentes para que tengan ese cuidado con nuestros cachorritos y pues para los que son ya parte de nuestra familia también y que puedan de alguna manera inhibir un poco ese olor tan desagradable que es para muchos. Bueno, pues entonces después de esta información vamos con un segmento de acreditación, un proceso que la Universidad Pedagógica Nacional está pasando por él. Seguido de la pausa, regresamos con el magíster Javier García en el segmento Así es la vida. Ya volvemos. Amigas y amigos, es un gusto tenerles de nuevo en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Durante varios segmentos hemos venido compartiendo con ustedes los avances de la universidad en este gran objetivo de acreditación institucional. El día de hoy vamos a compartir con otra de las comisiones muy importantes, como es la Comisión de Comunicación y Divulgación. Tenemos con nosotros este día una de las integrantes de la comisión, la licenciada Marisa Castillo. Marisa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Glendy, por esta invitación y pues qué placer poder compartir con ustedes un poco acerca de los planes, ¿verdad?, que hemos comenzado y que ya llevamos avanzados dentro de todo este proceso de acreditación y sobre todo pues apostarle a la calidad, ¿verdad?, como institución educativa de alto prestigio. Muy bien, Marisa, tú eres miembro de la Comisión de Comunicación y Divulgación. ¿Nos podrías contar cuál es el objetivo de esta comisión? Porque no es una comisión que responde a los dominios de HCERES, sino que es una comisión de apoyo. ¿Cuál es la función que tienen dentro de esta comisión? Pues yo creo que esta es una de las comisiones donde la parte de creatividad, ¿verdad?, y la parte de soñar, ¿verdad?, y vernos alcanzando este gran objetivo se ha hecho realidad. Y es así como estamos integrando esta comisión, ¿verdad?, recurso humano de alta calidad, conocedora de combinaciones, de colores, de todo lo que es trabajo de imagen, de todo lo que es, ¿verdad?, la parte de trabajo televisivo, ¿verdad?, y la parte promocional de todo este proceso. Esto con la finalidad de poder hacer un sentido de pertenencia o fortalecer, ¿verdad?, lo que es la marca dentro de la población estudiantil, así como dentro del personal que labora dentro de la institución. Y pues hemos venido trabajando con respecto a lo que es la creación del isologo, ¿verdad?, de esta campaña, ¿verdad?, en la que pues se trató de representar un poco todo ese trascender que ha tenido la universidad, cómo hemos venido creciendo y cómo nos vemos a futuro, ¿verdad?, como institución. Y pues hemos tratado, ¿verdad?, de posicionarla a través de la combinación de algunos colores, ¿verdad?, que representan nuestra institución y con la cual nosotros pues ya estamos identificados. ¿Cuáles son las actividades que se han planificado? Ya nos estás comentando que todo comienza con la creación de un logo, pero luego para poder difundir, para poder compartir, porque la idea es que toda la población esté enterada de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los planes dentro de la comisión para lograr este objetivo? Así es, de hecho, como parte de la iniciativa de la comisión, pues se tomó a bien, una vez que ya se estableció lo que era el isologo, ¿verdad?, y la imagen, poder generar algunos elementos promocionales que van a ser difundidos, de hecho, a partir del día de mañana, ¿verdad?, donde comenzaremos a ver algunos miembros de la población académica con algunas camisas, ¿verdad?, ya mostrando lo que es la marca, algunos elementos o accesorios como lápices, llaveros, ¿verdad?, algunas chapas, pulseras que van a identificar lo que es el proceso, ¿verdad?, y que van a integrar de manera más especial a lo que es la población estudiantil. Así que a partir de mañana, pues todos pendientes, ¿verdad?, a la expectativa para ver qué de nuevo tenemos, ¿verdad?, dentro de este proceso. Lo importante es que toda la comunidad se apropie de este proceso y que podamos compartir todos y comprometernos todos con este gran objetivo que es el de acreditación institucional. Gracias, Marisa, por compartir con nosotros este tema tan importante. Es un gusto. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la vida estaremos platicando sobre la función biológica de una sensación o de una emoción bastante desagradable, que es la tristeza. Para ello le doy la bienvenida al licenciado Javier García. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Naomi. Y buenas noches a todas las personas que están viendo este segmento ahora mismo. Sí. Pues entonces nuestro segmento es para qué sirve la tristeza, ¿verdad? Sí, esa función biológica que dentro de lo que cabe muchos, por diferentes razones, hemos experimentado estar tristes por uno u otros motivos y que de alguna manera nosotros podemos interpretar que lo que nos hace triste a nosotros no les hace triste a los demás, o para otras personas pueden ser pequeñeces. A veces nosotros nos ahogamos en una gota con agua y hay personas que sobreviven a un vaso completo lleno. Entonces, más que todo sería por qué tenemos ese motivo de sentirnos tristes. ¿Cuál es realmente esa función biológica? Ok, es importante lo que usted menciona, porque podría parecer que la tristeza es subjetiva.
Y que entonces, y es cierto, o sea, no necesariamente sabemos que a una persona no le importaría ese motivo que a otra la pone muy triste. Sí. Eso no lo podemos saber, pero podemos saber que alguien que ha tenido una vida sumamente tormentosa y que ha vivido tragedia tras tragedia tras tragedia muy fuerte, podría parecerle poca cosa el motivo de tristeza de alguien que ha tenido la vida mucho más fácil, ¿verdad? Podríamos pensar que eso es así, y eso podría llevarnos a pensar al mismo tiempo que la tristeza es subjetiva, que la tristeza es como la belleza, que a mí me puede parecer bonita a alguien, bonito algo, y que a usted no, a usted todo lo contrario. Sin embargo, mencionamos ahora y vemos en pantalla esta película que tiene mucho que ver con la tristeza, entre otras emociones, para decir, relacionado a esto, que en efecto hay emociones, hay 7 emociones muy bien documentadas, muy bien delimitadas, que son las que son responsables de cosas biológicamente muy necesarias. De nuevo, para la supervivencia, porque podemos decir, como lo decíamos en la semana anterior con respecto al dolor, al dolor físico. Sí. ¿Por qué algo tan negativo, algo tan desagradable? La tristeza es aún es muy similar. De hecho, podríamos decir, bueno, el dolor nos hace evitar esa fuente de dolor, es supervivencia directa. ¿Y la tristeza? Sí. ¿Qué función puede cumplir? Entonces, ahora mismo vemos en pantalla a los 5 personajes. Cada uno era una emoción. En realidad son 7 emociones y yo supongo que por facilidad en el manejo de la trama y por la naturaleza de las emociones se decidieron dejar estas 5 en lugar de las 7. No sé si si las recuerda usted para que nos las Sí, me acuerdo. ponga en contexto. Es enojo, felicidad, desagrado, temor y miedo. Creo que la miré como 3 veces. Temor y tristeza. Tristeza está casi 100%, pero la tristeza, última creo que sí. fue error involuntario, quizás la más fácil de todas. Tristeza, que un poquito llega a ser un poquito exasperante en la trama en algún momento y luego se ve que en realidad tiene una función. Eso, interesantemente, tiene mucho rigor científico. En realidad así es, hay una función muy concreta, biológica para la tristeza. Además de esta, está la sorpresa, es otra emoción muy humana, muy documentada y muy útil. Y también hay una parecida al desagrado, que es el desprecio. Es diferente, el desagrado es justamente sentirse no complacido con algo y el desprecio es, pues como su término conocemos, que es esto de ver de menos algo, como de este repudio. Entonces son 7 emociones que existen, que están bien documentadas, entonces no son en realidad subjetivas. Quizás el grado en que las personas experimentan diferentes situaciones, circunstancias en su vida sí que son variables, pero las emociones están muy bien documentadas que existen, se activan puntos específicos en el cerebro por circunstancias del mismo tipo. Entonces existe así. Y entonces sí, pues, abordando su pregunta, hay de forma muy delimitada esta variedad de sensaciones. Y no, bueno, y trayendo al caso eso de la película que usted menciona, sí, son esas 5 emociones y toda la trama está como bien estructurada. Hay bastantes psicólogos que hasta yo conozco y han mencionado que eso del tema de los pensamientos y todo, podríamos tocar un tema después de eso, así para... Sí, sin duda. El tema. Sin duda. Y bueno, y de hecho, retomando su pregunta, que en realidad lo que usted preguntaba es por qué importa algo o sea, por qué existe algo tan desagradable como esto. Que dicho sea de paso, hablábamos fuera de cámaras, que muy acorde su vestuario del tema. Sí, está como bien irónico, pero... Sí, en realidad. No, pero sí, en realidad que sí existe una función, y que vean que la tristeza es la forma del organismo de recordarnos que dependemos de los demás. Nosotros como seres humanos dependemos de esa colectividad. Nosotros no somos seres ermitaños. Nosotros en realidad que nuestra supervivencia estaba marcada por la cooperación entre las especies. Entonces está el dolor, como de que amargamente llora, demostrando un dolor muy profundo. No podemos saber qué lo esté ocasionando. Pero sí que está haciendo el lenguaje corporal típico de la tristeza, ¿verdad? Hacer estas cucharitas, esto de que la tristeza en las caritas, ahí está. Esto de que la tristeza en las caritas se dibuje como una línea curva hacia abajo, es en realidad algo universal. Porque muy importante en las emociones es
que sea manifiesta, o sea, que sea justamente un lenguaje no verbal. Eso es muy importante en la comunicación y es muy importante en la interacción en los seres humanos que ya dijimos dependen de que exista esa interacción. Entonces, bueno, vemos aquí otra escena muy célebre, esta ya es de una película de Interstellar, que es cuando el personaje ha hecho un viaje al espacio y está viendo los videos diferidos, está viendo unos videos de sus hijos, mucho tiempo después, porque él está experimentando esto no en tiempo real, sino que... Entonces es una escena que muestra muy fielmente también esa emoción que muchos hemos vivido por diferentes cosas. Pero ¿para qué sirve? Por eso justamente, porque somos seres sociales y tenemos un interés en realidad, tenemos una necesidad, reconocida o no por nosotros, de tener esa cercanía con nosotros. O sea, en una sociedad tenemos funciones diferentes. En una sociedad moderna eso está muy claro. Sí. En una institución pública como depende de las privadas y entre las públicas dependen, y eso es lo que hace funcional una sociedad moderna. Pero desde antes eso fue así. El que era muy apto cazador era el que comandaba a los demás y el que le enseñaba a los hijos, a los próximos cazadores, y hacía posible ese relevo generacional. Porque el buen cazador estaba ahí enseñando cómo localizar ese animal, cómo acorralarlo, cómo matarlo. Mientras que habían otros que eran muy hábiles con la construcción de herramientas, por ejemplo, que ese mismo grupo de cazadores iba a utilizar. Mientras habían otros que quizás con algún problema o con alguna deshabilidad, perdón, una problema motriz, una incapacidad, una discapacidad, muchas gracias. Quizás iba a explotar cosas distintas, la medicina natural, cosas que tengan que ver con la espiritualidad del grupo. Entonces, que es una necesidad también, sin duda alguna. Entonces, esa convivencia ha existido siempre, esa necesidad de convivir ha existido siempre, y la tristeza es el recordatorio permanente de que ocupamos estar cerca, de que ocupamos generar esos apegos, de que ocupamos estar cerca de esa persona. Entonces, ¿por qué lloraba el primer niño? No lo sabemos, pero hemos visto muchas veces un niño que llora porque su padre se aleja, porque su madre se aleja. Sí. Y eso es por eso, él necesita ese vínculo. Si nosotros los humanos tenemos una inversión parental que se llama, que es la inversión que hacemos sobre los jóvenes, preocuparnos por los jóvenes ha sido lo que nos ha permitido tener la supervivencia que hemos tenido y el éxito que hemos tenido en esta tierra. Imagínense que somos mamíferos, que ni por cerca tenemos la fortaleza en la mordida que un jaguar, o que un tigre dientes de sable, los que había antes, o que la potencia de un mamut. Sin embargo, somos los que ahora decidimos, a veces para mal, sobre todo ese planeta en el que nos ha tocado vivir. Entonces eso es justamente por eso, porque nos hemos preocupado por las nuevas generaciones, y porque las nuevas generaciones sienten biológicamente ese apego, y cuando se corta eso hay tristeza. O porque hay otra razón muy célebre, muy popular y muy explotada por el arte y por la cultura popular para estar triste: los rompimientos amorosos. Entonces nosotros asociamos una ruptura sentimental en la mayoría de los casos con ese dolor, y ahí se hace el simbolito del corazón roto, incluso se asocia mucho con ese dolor. Y eso en realidad es porque necesitamos asociar experiencias negativas, rompimientos sentimentales que permiten entonces, o que potencian una mayor inversión en esa relación. Relación de cualquier tipo, aunque incluso con parientes, con amigos, sí, con parejas. Terminar esa relación da esa tristeza, ese dolor, que es muy necesaria para decir, bueno, necesitaste invertir en eso, porque esta pareja es con la que potencialmente, así lo mira, esto estoy hablando como la naturaleza, ¿verdad? De esta pareja que iba a generarse descendencia, o de esta amistad que iba a generarse una sinergia que iba a permitir funciones que son necesarias para la sociedad. Como lo que uno piensa a largo plazo y que de alguna manera se mira ahí cortado, y más las personas que son como más sentimentales o más nostálgicos en eso, es a lo que nos referíamos, que como es tan subjetivo, puede llegar a ser, y claro, eso es lo que se conoce de la tristeza. Ahora, la tristeza es una sensación únicamente y exclusiva de la especie humana, o algunas otras especies del reino animal tienen esa sensación. Sí, bueno, mire que esa es excelente pregunta, porque, bueno, viendo ese perrito, creo que sería
está confirmada la Sí. respuesta de que no es exclusivamente humana la tristeza, y de hecho los perros lloran, o sea, en animales tan domésticos que con los que solemos tratar mucho, no, y sobre todo a las personas que siempre los han tenido a lo largo de su vida, les es fácil identificar cuando un perro está sumamente contento. De hecho, está muy bien documentado algunos mensajes del lenguaje también corporal que significan alegría, mover la colita, que muestran miedo, que muestran enojo. Usted ha visto un perro enojado y es atemorizante ver cómo muestra los dientes así. Son lenguajes universales que demuestran que las emociones no son exclusivamente humanas. Ahora, tal como veíamos en el tema la semana anterior del dolor, este tipo de cosas, tanto el dolor físico como el dolor emocional, como la alegría, como el miedo, como la sorpresa, son dependientes, están supeditadas a un sistema nervioso que en nuestro caso, de los mamíferos, como el que hemos visto en pantalla, como los humanos de los que estamos hablando, es muy moderno. Es sumamente moderno y sumamente especializado. Entonces, de ahí viene, o sea, siempre intentamos nosotros, siempre procuramos que si hablamos de un rasgo, hablemos del motivo biológico que lo hace suceder. En este caso, las emociones son un constructo, son producto del cerebro y del sistema nervioso y del medio. Entonces, sabemos que hay animales muchísimo menos complejos que eso. Hay esponjas marinas, que, por ejemplo, que no son capaces de sentir, ni siquiera de estímulos así como que van a alejarse de un agua muy caliente, muy cálida o muy fría, ni ese tipo, no digamos sentir experiencias más específicas para nosotros, más complejas que estas emociones. Sí. Entonces sí que hay animales que pueden sentirlas, pero depende justamente del nivel de especialización de ese sistema nervioso que es el que construye todo esto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por hablarnos de esto de las sensaciones de la tristeza, y bueno, decirles a nuestros queridos televidentes que a veces para todo hay tiempo y hay momentos en donde se tiene que sentir triste, pero no es para toda la vida, todos los problemas tienen solución. Así que les invitamos a que sigan con nuestro programa y ya regresamos. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencias, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional, todo con carácter innovador, sobre todo enfocado en lo que es la ciencia, ya sea a nivel de la salud, la tecnología y otros descubrimientos. En esta noche nos acompaña Jocelyn Villeda. Buenas noches, Fanny. Buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan desde ya en su segmento Noticiencia. Y el día de hoy traemos noticias muy interesantes, noticias científicas, y dentro de las cuales tenemos pues que un grupo de científicos encuentran una forma de bloquear la entrada de la grasa a los tejidos. Así que más adelante estaremos desarrollando esta noticia. También dentro de otras noticias tenemos que han identificado un gen clave para acelerar el crecimiento de la caña. Esto pues es de mucha utilidad y de mucha información para los agrícolas. Y Fanny, ¿qué otras noticias traemos también el día de hoy? Bueno, dentro de otras noticias, cabe recalcar, tenemos que el vapor del cigarrillo electrónico puede aumentar lo que es la inflamación del pulmón. Y otra de las noticias innovadoras a nivel de la historia, tenemos que la NASA lanza con éxito la sonda Parker con el objetivo de tocar el Sol. Ahora, dando inicio a esta increíble noticia, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, la sonda solar Parker es la primera astronave que transmitirá por la corona del Sol. Su lanzamiento fue con total éxito, ya que tiene un desplazamiento y un despegue desde la base de Cabo Cañaveral. Ahora, esta sonda pretende más que todo dar información acerca del Sol y cuáles son las diferencias que ocurren a nivel de la temperatura en cuestión de la atmósfera. Ahora, también tenemos que este tipo de astronave ayudará más que todo a tener ese contacto no totalmente directo, ¿verdad?, acerca del Sol, ya que estudios o investigaciones a nivel de la historia han visto a nivel de la NASA que no se podía realizar lo que es este tipo de lanzamiento, ¿verdad?, en cuanto a lo que es esta astronave.
Ahora, estas investigaciones han resultado muy favorables. ¿Por qué? Porque han logrado ese lanzamiento, ¿verdad?, de esta sonda solar llamada Parker, que puede, ¿verdad?, y más que todo pretende tener alguna información cercana acerca del Sol y que éste pueda desarrollarse o tener un movimiento totalmente, ¿verdad?, acerca de lo que es la corona del Sol. No sé, Jocelyn, ¿qué le parece esta noticia? Muy interesante, Fanny, acerca pues de este proyecto que están lanzando. Y dentro de otras noticias, ya hablando acerca de la salud, creo que es un tema muy relevante cuando hablamos de obesidad. Y pues un grupo de científicos han encontrado la forma de bloquear la grasa a los tejidos. Esto pues se desarrolló en la práctica de unos ratones. Ellos pues lo que hicieron fue bloquear una proteína llamada factor A de crecimiento endotelial vascular. Alimentaron a los ratones durante 8 semanas y desactivaron lo que es esta proteína. Al desactivar esta proteína, verificaron que estos ratones pues no habían aumentado de peso, ni tampoco pues estaban en sobrepeso. En cambio, a comparación a otros ratones que no desactivaron esta proteína. Y así se determinaron pues que esta proteína, al desactivarla, puede ayudar a reducir lo que es la obesidad. Entonces esperemos pues de que sigan pues investigando acerca de esto, pues creo que es un tema muy importante de que podemos reducir la obesidad y así evitar más enfermedades acerca a esto. Fanny, ¿qué le parece esta noticia? Bueno, qué increíble, ¿verdad?, que se hagan descubrimientos acerca de lo que es esta terrible enfermedad de la obesidad y poder reducirla, ¿verdad?, más que todo poder mitigar esto. Ahora, pasando a otra noticia, ¿verdad?, muy interesante, es que el vapor del cigarrillo electrónico aumenta lo que es la inflamación a nivel pulmonar. Un equipo de investigadores del Reino Unido en los Estados Unidos han medido el impacto de lo que es el cigarrillo electrónico en la salud. Ahora, según los estudios realizados y publicados en la revista Tórax, el vapor de este dispositivo afecta en gran medida la actividad de los macrófagos alveolares, que es una cuestión a nivel celular, que disminuye lo que es la actividad fagocitoria. Ahora, este tipo, ¿verdad?, de cigarrillo electrónico puede más que todo eliminar ciertas partículas de polvo y algunas bacterias, algunos alérgenos que han eludido lo que son las defensas mecánicas del tracto respiratorio. Ahora, según estos hallazgos, ¿verdad?, induce que los investigadores sugieren más que todo un aumento y una necesidad de poder realizar lo que son estudios relacionados más que todo con este tipo de cigarrillo y la utilización de cigarrillos comunes que no sean totalmente electrónicos. Ahora, entonces muy bien lo sabemos que este tipo de cigarrillos electrónicos pueden perjudicar más que todo lo que es el sistema respiratorio debido a que pueden realizar lo que es una pérdida o lo que es una disminución de la respiración en lo que es el tracto respiratorio. No sé, Jocelyn, ¿qué le parece? Muy interesante, Fanny. Imagínense que pues uno piensa que el cigarrillo electrónico pues no genera tanta enfermedad o causa problemas y ya miramos que no. Así que un consejo pues evitar no fumar, ¿verdad? Y entre otras noticias también tenemos pues lo que un grupo de científicos han identificado lo que es el gen clave para acelerar el crecimiento de la caña de azúcar. Esto pues es una noticia que a los agrícolas les interesa mucho debido a que han tenido muchas dificultades y la caña de azúcar ha presentado también varias enfermedades en lo que es pues el desarrollo del culmo, es decir, el tallo de la planta. Esta limitación física pues limita a la producción de azúcar y también a la producción de etanol celulósico. Y pues declaró Marcelo Menosi de la Universidad de Evolución Bioagentes del Instituto de Biología de que ha resultado fácil superar esta limitación debido a una vía pues, que han hecho a través del vía cruzamiento de varias variedades de caña de azúcar. Esperemos pues que también este adelanto científico pues siga avanzando y pueda ser un gran avance para lo que es la agrícola y poder pues explotar de una mayor manera lo que es la producción de la caña de azúcar. Fanny, ¿qué le parece esa noticia? Qué interesante, ¿verdad?, que a nivel de la agricultura, ¿verdad?, podamos tener más información e investigaciones acerca de ella y poder tener un progreso. Así es, muy buenas noches, esperemos que esta información le haya sido de mucha utilidad a usted y si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario o también alguna noticia científica que le gustaría que compartiéramos en este canal, pues escríbanos a la página de Facebook Vamos a Descubrir CCNN.
y lo esperamos pues que nos sintonicen en el siguiente programa de 8 a 9 de la noche el día viernes en su canal TEN, Canal 10. Buenas noches.